Leímos hace un momento, hermanos, lo que el evangelista Lucas escribe en ese capítulo 24. Y él dice, el primer día de la semana, muy de mañana, muy temprano, primer día de la semana, un grupo de mujeres venía caminando, se dirigían hacia algún lugar específico. Y cuando, hermanos, nosotros podemos conocer el contexto de esto, podemos pensar o tratar de imaginar lo que pasaba por la mente de aquellas mujeres, lo que había en sus corazones. Parecía que muy rápido el tiempo pasó porque 8 días atrás ellas fueron testigos de cómo la ciudad fue conmovida, cómo Jerusalén entera fue conmovida porque por esas puertas entraba un hombre montando un burrito. Y una gran multitud, como lo escribe Mateo, una gran multitud de discípulos tendían sus mantos para que pasara aquel hombre. Y algunos, dice la Escritura, cortaban ramas de los árboles y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, y se regocijaban. Y la ciudad entera se conmovió. Y algunos decían: ¿quién es este hombre? ¿Quién es? La respuesta era: es el profeta de Nazaret, es Jesús, el profeta de Nazaret. Esto había provocado también la molestia de algunos que se acercaban y le decían: dile a tus discípulos que guarden silencio, que se callen. A lo cual el maestro respondía: de cierto les digo que si estos callan, las piedras clamarían. Estas mujeres habían sido testigas de estos acontecimientos y de todo lo que durante esos días la Biblia nos narra, hermanos, que sucedió. Parecía mentira que aquellas voces que decían: Hosana, Hosana, unos días después gritaran: crucifícale, crucifícale. Parecía mentira que aquellos que exaltaban, alababan, levantaban sus manos, ahora estaban diciendo: crucifícale. Llenos de odio, llenos de odio. Y es entonces, hermanos, que yo creo que cuando ellos venían caminando, todos estos pensamientos venían a sus cabezas. Dice el último versículo que leíamos, el 10: María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas. Ese grupo de mujeres, Magdalena entre ellas, aquella mujer que yo creo que recordaba, ¿verdad?, las manos maravillosas del maestro tocándola. Después de que fue despreciada y desechada, una mujer de la cual dice la Escritura: Jesús echó fuera 7 demonios, los expulsó y su vida fue transformada. Y tal vez en su corazón, o creo sin duda en su corazón, había tristeza porque el maestro ya no estaba. Porque después de esas voces de crucifícale, Jesús fue llevado a aquel lugar alto donde fue crucificado. Y le gritaban: a otros salvó, que se salve a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero el maestro decidió no salvarse a sí mismo para salvarnos. Esto pasaba por el pensamiento de aquellas mujeres, sin duda alguna, hermanos. Muy de mañana, apenas empezaba a levantar el sol y ellas venían caminando, tal vez cabeza abajo, con todos estos pensamientos en su cabeza. Y recordando las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto, mis amados hermanos, sin duda para ellas y también para nosotros, necesita quedar muy claro, porque lo que se reveló en esa cruz fue todo lo terrible del pecado. El peso del pecado, de nuestro pecado. Dice la palabra de Dios: porque no hay justo ni aun uno. Tú y yo no somos buenos, tú y yo no somos buenos. Por eso esa cruz revela todo el peso del pecado. Ese pueblo estaba acostumbrado
porque era algo que se practicaba. Mirar gente ahí crucificada, por días verlos crucificados. Se dice que 3 de las muertes más horribles en la antigüedad, ¿verdad? Una de ellas, la incineración, cuando la gente era quemada. Otra de ellas, la decapitación. Pero la más cruel, la crucifixión. Los hombres eran colgados en aquella cruz, eran lastimados y los dejaban ahí por días hasta que morían lentamente, agonizaban. Y Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Dice la Escritura que la paga del pecado. ¿Sabe usted que eso sigue siendo así? La paga del pecado es la muerte. Y eso no ha cambiado. La gente, el ser humano sin Cristo, lo único que va a recibir es la condenación eterna. Si alguien aquí en esta mañana no le ha abierto su corazón a Cristo, déjeme decirle que tú mereces la muerte y al final tú vas a morir por la eternidad. Esa es la condición, ese es el camino que tú y yo seguíamos, pero Jesús pagó ahí. La cruz, que sin duda venía a la memoria de aquellas mujeres, reveló lo horrible del pecado, mis amados hermanos. Pero también nos reveló que el precio fue pagado. Cada acto de rebelión, cada desobediencia a Dios acumulaba condenación. Pero ese precio que tú y yo no podíamos pagar, lo pagó Cristo Jesús en la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Recibió la maldición y quedó clavado en la cruz. Y estas mujeres van de camino, conociendo de una manera diferente, mis amados hermanos, tan real lo horrible del pecado. Pero esa cruz también había revelado el amor tan grande de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor de Dios quedó revelado y manifestado en aquella cruz. Hay amores que prometen mucho y al final qué decepción. Pero el amor de Jesús fue mostrado de una manera maravillosa ahí en la cruz. El amor de Dios para el ser humano, hermanos, quedó de manifiesto en esa cruz. Nos amó en nuestra peor condición. Nos amó siendo imperfectos. Nos amó a pesar de cómo somos. Qué error tan tremendo cuando decimos Dios te ama como eres. No, Dios no te ama como eres. A pesar de cómo tú eres, Dios te ama. Por eso Jesús fue a la cruz. Porque si Él te amara como eres, Jesús no tendría que ir a la cruz. Pero fue a la cruz porque a pesar de cómo tú eres, el Señor quiso mostrar que Él te ama. Pero dice también la palabra del Señor para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero si tú no crees, entonces tú estás condenado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿ya se fijó? A pesar de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa cruz, hermanos, quedó revelada también que la deuda que teníamos fue cancelada. Todo lo que nos alejaba de Dios quedó clavado en la cruz. El apóstol Pablo escribe a los colosenses que el acta de decretos que era contra nosotros fue anulada, quedó clavada en la cruz. Todo aquello que estaba ahí escrito, que nos condenaba a ti y a mí, fue clavado en la cruz. El precio fue pagado. La deuda fue cancelada. Ahora podemos vivir, los que hemos creído en Jesús, libres de condenación, libres del pecado, porque mi deuda ha sido pagada. Pero hermanos, cuando estas mujeres van de camino,
Parecía que todo había terminado. Y lo hemos estado hablando. La historia no termina con la cruz. No termina ahí en la cruz. Porque Jesús ya no estaba en esa cruz. Jesús había sido sepultado. Pero la historia no termina ahí, no es el final de la historia. Cuando nosotros seguimos leyendo a Lucas, dice que estas mujeres, ¿verdad?, venían porque habían preparado esas especies aromáticas. No habían tenido tiempo de ungir el cuerpo del maestro por cómo las cosas se habían dado. Y había una carga en su corazón. Yo no sé si durmieron la noche anterior, yo no sé, era día de reposo, no podían ellas hacer algo, pero lo cierto es que muy temprano tenían preparadas esas especies, iban de camino ahí, ¿verdad? Pero además de la tristeza y de todas estas cosas que pueden estar en su corazón y pensamiento, otra más estaba ahí y les ocupaba, y lo dicen los evangelistas. ¿Quién nos podrá mover esa piedra? Vamos a llegar al sepulcro, pero ¿quién nos moverá esa piedra tan pesada? Había un grupo de hombres que podían hacerlo, pero ellos estaban escondidos, estaban ocultos. Los fieles seguidores de Jesús ahora estaban temerosos, ocultos. Ellos pensaban que ahí se había terminado todo. Tal vez vivieron bonitas experiencias. ¿Ahora qué iban a hacer? Pues tal vez regresamos a pescar. Fue un buen tiempo que pasamos en la iglesia, pero nos regresamos a pescar. Regresamos a nuestra vida antigua. Y tal vez Mateo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo no sé si me acepten otra vez en el trabajo. Yo no sé si pueda ser recaudador de impuestos otra vez. Además ya me deshice de lo que tenía. ¿Qué va a ser de mi vida ahora? Todo se terminó. Y sus pensamientos estaban dando vueltas y estaban ocultos. Este grupo de hombres que podía ir con ellas y mover la piedra no se encontraba con ellas. Y ellas caminaban, hermanos, pensando, ¿quién nos moverá la piedra para poder entrar al sepulcro y ungir el cuerpo de nuestro maestro? Pero dice la palabra del Señor que hallaron removida la piedra del sepulcro. Qué sorpresa tan tremenda cuando ellas llegan, levantan su mirada y ven que aquella piedra está removida. Y cuando leemos a los demás evangelistas, hermanos, ellas lloran y dice, ¿dónde está el cuerpo de nuestro maestro? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué pasó con el cuerpo del maestro? Pero Lucas, hermanos, nos deja conocer algo que sucedió. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Y les dijeron, cuando estos varones se presentan, ellas han entrado al sepulcro, ven que no está el cuerpo del maestro. Ahora más incertidumbre para ellas, más dolor en su corazón, pero en cuanto salen están estos dos hombres de vestiduras resplandecientes junto a ellas. Y bajan su rostro porque había temor en ellas. Y entonces ellos dicen, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Jesús ha resucitado, como Él lo dijo. Acuérdense, Él lo habló cuando estaba entre ustedes. Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amado hermano, cuando yo miro esta escena, a veces veo mi vida. Qué tremendo es vivir sin recordar las palabras del Señor. Aquellos hombres que estaban temerosos y escondidos habían olvidado completamente estas palabras. Y habían decidido entonces seguir sus vidas como ellos pensaban. ¿Sabe cuántos cristianos caminan de esa manera todos los días? Sin recordar las palabras que el Señor habló.
en temores, en dudas, en incertidumbres, con problemas, batallando y luchando con las mismas situaciones, ocupándose en las cosas temporales y perdiendo de vista las cosas eternas. Entonces ellas se acordaron de lo que Jesús les había dicho. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente corrieron y fueron a buscar a aquellos hombres, aquellos discípulos, para decirles: Jesús está vivo, el Maestro resucitó. Y dice la Escritura allá en Lucas que ellos no les creyeron. Ellos no les creyeron. Hermano, ¿cuánto tiempo pasa para que usted olvide la promesa de Dios? Para que usted y yo tal vez olvidemos las palabras del Maestro y vivamos una vida llena de temor. ¿Por qué no sabemos lo que va a suceder el día de mañana con nosotros? Y están así los discípulos tronándose los dedos. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Y vienen las mujeres y les dicen: Jesús está vivo. Y dicen: estás loca, ¿cómo crees? ¿Verdad? Yo sé que sí, ¿verdad? Pues será un buen deseo y un anhelo en nuestro corazón, pero vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante. Por eso funciona tanto todas aquellas cosas que el mundo maneja, hermanos, de que levanta tu autoestima. Tú eres un campeón y tienes que pararte para decirlo todas las mañanas, porque se te ha olvidado que Jesús está vivo, que Él no está entre los muertos. Él un día dijo a aquella mujer: todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que se hará en él una fuente que salte para vida eterna. Esa es la vida del cristiano. Pero qué rápido olvidamos, hermanos, la palabra de Dios. Qué rápido nos olvidamos de sus promesas y buscamos arreglar nuestra vida a nuestra propia manera. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Amados hermanos, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 4, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesús salió de la tumba, mis amados hermanos, no se trataba solamente de regresar a la vida. Jesús resucitó para que todos aquellos que hemos creído en Él y que le hemos entregado nuestra vida a Él, estemos ya justificados de nuestra vida anterior. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Jesús fue levantado de entre los muertos, quedó de manifiesto algo muy claro: Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios hecho carne, que derrotó el pecado, que venció la muerte, mis amados hermanos, y que nos da a nosotros la seguridad de la vida eterna. Él vino para dejar en claro que lo que Él había hablado y prometido es real. La muerte no es el final de las cosas. En Él encontramos una vida, y una vida que no termina. Por eso, amados hermanos, cuando usted y yo partimos de esta tierra, no se terminan ahí todas las cosas. Los que no creen en Cristo dicen: bueno, somos energía, y la energía no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Dicen los conocedores, ¿verdad? Nos volvemos energía. Y algunos de nosotros dicen: bueno, si tú te portaste bien, tal vez resucites en una mariposa. Pero si te portaste mal, ahí usted póngale. Y algunos dicen: con la muerte se terminó todo, por eso hay que vivir esta vida, porque solamente se vive una vez. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, a nosotros nos da la seguridad de que tenemos una vida, y una vida eterna, que no termina aquí. Tampoco la tumba vacía es el final de todo. Es la continuación de un plan perfecto y maravilloso de Dios para con todos aquellos que le hemos creído. Porque Jesús se paró un día delante de la tumba de aquel sepulcro y dijo: Lázaro, sal fuera, porque yo soy la resurrección y la vida.
Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No fueron solo palabras. La tumba estaba vacía. ¿Por qué estás buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Hoy nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, porque la resurrección de Jesús trae para nosotros que no hay condenación para los que hemos creído en Él y estamos caminando en Él. Y que tenemos vida, que cuando yo muera y parta de esta tierra, yo seguiré viviendo y estaré más vivo que nunca. Yo no sé cuándo pase eso, yo no sé cuándo sea. Por eso cuando parte de nuestros seres amados que creyeron en Cristo Jesús, sí, tal vez nos dolemos un poquito nada más. Porque sabemos que están vivos. Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, mis amados hermanos, también trajo victoria sobre el poder de las tinieblas, sobre Satanás, sobre aquel ser del cual dice la Escritura que ha ensegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero la resurrección de Jesús mostró la victoria del Señor sobre los poderes de las tinieblas. Dice Colosenses, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ay, ¿cuántos cristianos están temerosos del diablo? Ay, es que el diablo. Jesús los exhibió públicamente, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús vive. Tomó victoria sobre los poderes de las tinieblas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy no tiene ninguna potestad sobre nosotros los que hemos creído, porque nuestro Dios está vivo y los derrotó en la cruz. Y dice la Escritura que el Padre exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre, en el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla de los que se encuentran en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, no que fue el Señor, es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y está sentado a la diestra del Padre. Y el escritor de Hebreos dice, gobernando todo con la palabra de su poder. La resurrección de Jesús trae a mí la confianza y la seguridad de que todo lo que pase en mi vida, todo absolutamente, sea bueno o sea malo, pasa primero por mi Señor. Y es mi Señor quien lo autoriza para tratar conmigo algo y a mí me da confianza y descanso. Todas esas cosas que tú ves como malas y que dicen, no, es que los hijos de Dios no tienen que... Si yo padezco alguna situación, sé que mi Señor lo tiene en sus manos. Lo veíamos días atrás. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? No de los montes, no de lo que yo considero que es lo más alto, lo más fuerte, lo más poderoso. Está más allá arriba. Viene de allá arriba. Ahí es donde dice la Escritura, ahí debes poner tus ojos. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque Cristo está vivo. Ahí pon tus ojos para que tú sigas caminando. Él ya venció. En el mundo van a tener aflicción, ¿cierto o no? Pero confíen. Que no se les olvide lo que les he dicho, como pasó con aquellos hombres. Que no se les olviden mis palabras. Yo he vencido al mundo. Mi Señor está sentado a la diestra del Padre y gobierna todo con la palabra de su poder. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo me trajo libertad del pecado. Antes éramos esclavos, hermanos, de nuestras pasiones, de esta naturaleza caída. Dice la Escritura, porque el pecado entró por un hombre y la muerte también pasó a todo el ser humano. Esa era nuestra naturaleza caída. Pero ahora, gracias a la resurrección de Cristo, vivimos en libertad, porque Jesús rompió las cadenas del pecado, nos dio un nuevo propósito. Su victoria es nuestra victoria. El apóstol Pablo escribe a los romanos, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús. Hoy el pecado ya no se enseñorea de mí. Jesús con su resurrección me dio el poder para decir al pecado no más, para vivir una vida nueva y diferente. Ay, es que usted es más fuerte que yo. No te engañes. Jesús te dio el poder para vencer el pecado. ¿Sabes dónde está el problema? Que no crees que Jesús está vivo y que su resurrección trajo para ti y para mí poder sobre el pecado. Somos un pueblo que no practica el pecado porque Jesús nos ha dado todo. Por eso se levantó de los muertos. Por eso se levantó de los muertos. Porque alguien que dice conocer a Jesús vive pecado tras pecado y se mantiene en un pecado y se mantiene en su necedad y sabe que ha pecado y se mantiene en esa necedad diciendo pues es que yo algunas veces, y lo digo con temor, con mucho cuidado, pero yo algunas veces dudo de la salvación de algunos. Porque cuando le has entregado tu vida a Jesús, hay fruto, hay evidencia, vives una vida nueva. La vida de Jesús, el Jesús vivo está en ti y empiezas a caminar. Y por eso dije que lo digo con temor, hermanos, porque yo no soy quien juzga. Pero digo, Señor, ay, porque tú vives. Y si tú estás vivo, Señor, tenemos poder sobre el pecado. No es nuestra fuerza, eres tú en nosotros. Porque tú estás vivo. ¿Por qué andar enlutado? ¿Por qué andar triste? Si tú estás vivo. Y no estoy hablando de que vivamos momentos en que provoquen cosas así en nuestra vida. Pero si eso viene a nuestra vida, entonces yo necesito levantar mis ojos y ver al Cristo resucitado y saber que me ha dado victoria sobre toda situación. Y vivir y caminar de esta manera. Jesús trajo libertad. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nadie detiene el plan de Dios. Jamás alguien va a poder detener el plan de Dios. No es la cruz. No es la tumba vacía el final, hermanos. Es la continuación de un plan eterno y perfecto del Dios Todopoderoso. Y cuando Jesús resucitó, habló con aquellos hombres que estaban temerosos y que dudaban. Y se presentó delante de ellos. Miren, vengan. Yo soy. Yo soy. Ahora pues, ya les había dicho, id a hacer discípulos a todas las naciones. Y díganles que yo estoy vivo, que Él ha resucitado. Hoy nosotros, hermanos, continuamos con el plan perfecto de Dios. Porque cuando yo creo que Jesús ha resucitado y está vivo, entonces yo, al igual que aquellas mujeres que regresaron del sepulcro con un corazón diferente, con un corazón lleno de gozo, porque supieron que el maestro estaba vivo, corrieron inmediatamente para dar la noticia y decirles, Jesús está vivo, salgan de ahí, Jesús vive. De la misma manera, hermanos, los que hemos creído en este Cristo vivo, los que conocemos, porque lo puedo decir con toda certeza, conozco al Cristo vivo, al igual que aquellas mujeres, yo puedo ir y decir, Jesús está vivo. Jesús no es el que te han presentado, que está ahí en una cruz, donde vas y haces así, o como tú quieras hacer. Jesús vive. Jesús vive. Y quiere que tú tengas presente que esa cruz habla de tu pecado y que tú no puedes acercarte a Dios por tu pecado, pero que esa cruz te dice que Él murió y resucitó para que si tú crees, tu vida sea transformada, tu vida cambie y podamos anunciar. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable de Jesús para anunciar sus virtudes, no para que promociones tu congregación, no para que promociones tu concierto, no para que promociones a tu pastor, no para que promociones, que hables de Jesús,
Que les digas que Jesús está vivo. La gente necesita conocer a Jesús. La gente no necesita escuchar, aunque eso quiere, ¿verdad? Decirle, no, mira, vas a ver que todo te va a ir bien, vas a prosperar en tu camino. La gente necesita oír que su pecado le condena y le lleva a la perdición, pero que Jesús, el Cristo vivo, le perdona si ellos creen. Y entonces su vida será transformada y tendrán la vida eterna y tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida, porque Jesús lo hizo posible. Al igual que aquellas mujeres, hoy yo puedo ir y decirle a la gente, arrepiéntete. Te estoy hablando de un Cristo vivo, al que tú necesitas conocer y que yo conozco y que transformó mi vida. Hoy tú y yo, mi querido hermano, necesitamos vivir con la vida que Cristo vino a darnos. Esa vida abundante. ¿Sabe usted que la vida eterna no empieza cuando nos muramos? Echen mano de la vida eterna, dice la Escritura. Yo estoy viviendo la vida que el Señor vino a darme desde este momento. Y cuando yo muera, entonces será de una manera plena. Porque ya no habrá más poder de la muerte sobre mí, porque Cristo resucitó. Pero yo puedo desde este momento vivir la vida plena que Dios ha venido a dar a mi vida. Hermano, yo creo que el pueblo de Dios es el pueblo más alegre. Y dice uno, pues avísele a su cara, pastor, ¿no? Yo creo que el pueblo de Dios es el pueblo más feliz que existe, porque no necesitamos de algo externo. El Cristo vivo está en mí y eso trae gozo a mi corazón, porque Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días. Todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. Y cuando este mundo se acabe, yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, tú estés armando conmigo. Te estoy preparando un lugar. Y si me fuere, regresaré otra vez y te tomaré a mí mismo, para mí, y llevarte conmigo. No termina con la cruz, no termina con la tumba vacía. Seguimos esperando aquel que siempre cumple su palabra como Él dijo y que volverá por nosotros. Jesús no nos va a dejar colgados, hermanos. Nunca nos va a dejar plantados. Yo sé que mi Señor viene y entonces le veré cara a cara. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús ha resucitado. Jesús vive. Amados hermanos, qué maravilloso es Dios. Pablo escribe, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso le digo que yo puedo vivir la vida desde este momento, esta vida eterna. Nada me separa del amor de mi Señor. Cuando miramos la cruz y la tumba vacía, hermanos, no solo vemos el precio que Jesús pagó, vemos el amor de Dios, la victoria y la esperanza que nos ha dejado. Y hermanos, es un llamado a vivir con gratitud, con amor hacia nuestro Señor y Salvador, con propósitos, un propósito bien claro y definido de Dios para su pueblo. Su victoria es nuestra victoria. Hoy podemos vivir victoriosos. Por eso podemos celebrar que Cristo vive hoy. Amén. Amén. Pónganse de pie. ¿Quieren pasar, muchachos, la alabanza?
Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Señor, te damos gracias porque tú vives, Señor. Y porque tú vives es que nosotros vivimos. Y vivimos una vida plena, abundante, victoriosa. Sí, Señor, enfrentamos situaciones, enfrentamos dificultades, enfrentamos muchas cosas, pero tenemos victoria porque tú estás vivo. Tenemos victoria sobre el pecado, Señor. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros porque tú estás vivo. Y caminamos por esta tierra, Señor, con un propósito claro y definido, con esperanza en nuestros corazones, con gratitud, Señor, en nuestro corazón, rendidos, Señor, a ti, porque tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias. Tú vives, Señor, y lo anunciaremos y lo declararemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a decirlo, hermano, con todo el corazón. Estamos aquí para celebrar que Cristo vive. Celebrar a Cristo, celebrar con todo el corazón. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará. Dígalo, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. ¿Qué? Que Jesucristo vive hoy. Celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Estamos de fiesta, hermanos. Celebrar a Cristo, celebrar. ¿Tú eres la razón, Señor? Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar que Jesucristo vive. Cristo vive, dígalo. Cristo, amén. Con todo su corazón. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. A Él sea toda la gloria y la honra, hermanos. Tome su lugar un momento. Vamos a continuar.